Hola, Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Recientemente leíamos en el Evangelio de la Misa unas palabras de San Marcos. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno a él una multitud tan grande que tuvo que subir a sentarse en una barca mientras toda la multitud permanecía en la playa. Y se puso a hablarle muchas cosas con parábolas. Entonces ahora viene la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar y al echar la semilla, parte cayó junto al camino. Bueno, lo leíamos o lo escuchamos en la proclamación del Evangelio de, yo no sé si fue el miércoles pasado o el martes, no recuerdo. Pero vamos, hace una semana. Y el Señor termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esta parábola es un nuevo comienzo en el ministerio de nuestro Señor. Hasta entonces su enseñanza había sido clara y explícita, fácilmente comprensible para la gente que le seguía. Podemos entender la sorpresa cuando después de una hermosa descripción del sembrador y la semilla, algo que ya digo que el Señor utilizaba ejemplos de la vida cotidiana del pueblo, en lugar de explicar la parábola terminó diciendo, además de un modo fuerte, ¿no? El que tenga oídos, que oiga. Después ya los discípulos, a los apóstoles, mejor dicho, cuando le preguntaron en privado, les respondió, y les explicó la parábola, porque ellos tampoco la habían entendido mucho. Y tú dices, bueno, es que también las parábolas a veces era un modo muy, muy habitual. Si tú lees la literatura rabínica de los maestros de Israel, te das cuenta de que muchas veces utilizaban el modo de parábola. No, yo, en mi opinión, a lo mejor que alguien que sabe más que yo puede decir que estoy confundido, pero en mi opinión, las parábolas de Cristo sobrepasan en mucho, en calidad, en poesía, en belleza y en profundidad a la de los rabinos. Pero bueno, era una cosa habitual. Ahora, que el Señor les dijera, el que tenga oídos para oír, que oiga, y ellos no entendían mucho, eso sí que llama la atención. A nosotros, que la hemos oído tantas veces y explicar tantas veces, la parábola no tiene ninguna trampa, ¿no? O engaño o dificultad. Pero para aquellas personas que la escuchaban por vez primera a orillas del lago,
sonaba misteriosa, como una adivinanza sin respuesta. Al enseñar en parábolas y dar la clave de su significado a los apóstoles, Jesús les dio la autoridad para enseñar en su nombre. Es decir, estaba como a ellos revelando. Recuerdo el año pasado que un chico de 12 años que tenía un canal de YouTube y se enteró que yo tenía un canal de YouTube y me dijo, pues oye, dígame cuál es, porque tal, y me voy a suscribir. No te suscribas porque las meditaciones que tengo allí, pues tampoco para ti. Pues sígame entonces usted a mí. Y bueno, ¿y tú qué haces en el canal de YouTube? Cosa que no hice, claro. No quiero entremezclar nada. Pues yo enseño a el cubo de Rubik. ¿Sabéis lo que es, no? Bueno, pues enseño a hacer cubos de Rubik, y a poner en todas las caras un color, un uniforme en cada cara, o bien si son de forma curva, o bien si son de 4, o son de 6, hay de todo. Otro día vi uno que era de 20 trocitos en cada cara, una cosa de estas. Pues no sé si eran 20, pero eran muchos. Entonces el chaval pues tenía un canal de YouTube donde subía vídeos donde hacía el canal de Rubik, el cubo de Rubik. Me hizo mucha gracia. Bueno, él estaba enseñando a entender el cubo de Rubik y cómo hacerlo. Cosa que no sé hacerlo. Debo reconocerlo que le he dedicado muy poquito tiempo, también es verdad, pero bueno. Pero el Señor lo que hace a los apóstoles es darle la clave de interpretación de la parábola. Y en ese modo están manifestándole la autoridad que tienen ellos después para predicar. Pues así es el comienzo de la autoridad docente en la Iglesia. ¿Por qué les hablas en parábolas?, les preguntaron los apóstoles. Porque a vosotros se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Volvemos otra vez a... ¿Por qué pones estas dificultades, Señor? Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas, porque son los sinópticos, y hemos dicho, bueno, ¿y esto por qué? Realmente es sorprendente, ¿no? Realmente es sorprendente. Pues también tiene su explicación. Yo debo reconocer que al principio también me costaba entenderlo. ¿Por qué el Señor hace esto? Vamos a ver si podemos profundizar y aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? Aquella multitud no podía comprender las verdades espirituales sobre el reino de los cielos porque ellos, sus oídos, sus ojos, sus mentes, estaban apegadas a las cosas de la tierra y se negaban a entender las cosas sobrenaturales. Esas personas no mostraron disposición de ir hacia Cristo y de tratar de comprender lo que Él les había enseñado. Y después de escuchar la parábola seguían igual, Después de escuchar las parábolas seguían igual. Aquellos hombres tenían el corazón duro. El apego a los pecados son obstáculos grandes que impiden discernir las verdades eternas. Te puedes encontrar con muchas personas que han oído a Jesús, que han leído a lo mejor el Evangelio. El otro día un político comentaba algo sobre el Evangelio y decía, yo no puedo creer en esto. Como esta gente, tenían el corazón duro, Los discípulos de Jesús sí estaban dispuestos a oír. Por eso el Señor se lo explica. Por eso se acercan a Él en privado y Él se lo explica.
Y es que tú, Señor, si ves un corazón hambriento, tú quitas el velo que abre nuestro entendimiento y nos dejas ver y escuchar y comprender las verdades eternas del reino de los cielos. Tú, Señor, nos abres la mente para que podamos entenderlo. No basta con oírlo. Ahí tiene que haber esa apertura, y eso va a hacer el Señor en nosotros, pero viendo nuestra disposición, claro está, viendo nuestra disposición. Te digo esto porque el Señor tantas veces en su predicación habla de las verdades eternas y habla de la muerte. Por ejemplo, cuando el Señor le dice, vamos a Jerusalén porque vamos a Betania, porque nuestro amigo Lázaro está dormido y hay que despertarle. Y los discípulos, los apóstoles dicen, ya se despertará si está dormido, ¿no? Pero el Señor le tiene que explicarle que estaba hablando de la muerte física. Cuando Él habla de la muerte eterna, es cuando utiliza la expresión muerte. Entonces, el Señor habla con frecuencia de las verdades eternas y muchas veces no le entienden. No le entienden y tienen que explicárselo y abrirle las mentes a los que están dispuestos, a los que están. No, si pasa en el momento de la muerte de la cruz de Jesús, cuando aquellos que estaban allí, aquellos príncipes de los judíos, se burlan del Señor. A ver, pero tú no eras el que decías que ibas a reconstruir el templo en 3 días, pues venga, baja de la cruz y creeremos en ti. No entienden. Cuando resucitó Lázaro es en cuando toman la decisión de acabar con Cristo y con Lázaro, con los dos. Porque Lázaro era un obstáculo también, un tipo que estaba muerto. Llevaba 4 días muerto y aparece allí andando como que más. Pues la muerte, decía don Javier, el anterior operador del Opus Dei, con la muerte concluye el tiempo de realizar buenas obras y de merecer ante Dios. E inmediatamente tiene lugar el juicio personal de cada uno. En efecto, forma parte de la fe de la Iglesia que cada hombre, y ahora cita el Catecismo de la Iglesia Católica, cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Bueno, son cosas que el hombre mundano no entiende, ni quiere entender, y el Señor tiene que ir a los que están bien dispuestos, se la va revelando. Por eso nosotros que estamos aquí haciendo el curso de retiro, también es bueno que meditemos sobre estas verdades eternas. La materia principal de este juicio pues versará sobre el amor a Dios y al prójimo, manifestado en ese cumplimiento fiel de los mandamientos y de los deberes de cada uno. Hoy día mucha gente elude considerar esta realidad, como si así pudieran evitar el justo juicio de Dios. Es más, le achacan a Dios el que no puede condenar a nadie, porque es injusto. Mientras que ellos siguen haciendo de su capa un sayo. Siguen haciendo lo que les da en gana. Los hijos de Dios, decía San José María, no debemos tener miedo a la vida ni miedo a la muerte. Efectivamente, no tenemos que tener miedo ni a la vida ni a la muerte. No hemos de tener miedo a esas realidades, a esas verdades eternas,
a esas postrimerías, se dice. ¿Por qué? Se cuenta, y el otro día lo recordaba, no sé si tú alguna vez has visitado un pueblo de Castilla que se llama Villalpando. Yo oí hablar de Villalpando cuando vivía en Vigo, porque uno que fue rector del seminario y después vicario general de la diócesis de Tuy Vigo, yo creo que ya fallecido, de Villalpando. Y entonces los seminaristas, bueno, los sacerdotes ya eran sacerdotes, que habían sido seminaristas con él en el seminario, gastaban las bromas de que el dulce más propio de Villalpando eran los feos. Y entonces jugaban un poco con que este hombre era un poco feo. Pero bueno, yo empecé ahí a hablar de Villalpando. En Villalpando tienes un cuadro en el que aparece Santa Rosa de Lima tentada, en una iglesia, tentada por el demonio. Y recordaba el sucedido de que el demonio se presenta ante una monja, no sé si era Santa Rosa de Lima o la que fuera, pero se presenta ante esa monja y le dice: mañana te tendré conmigo. Entonces ve que la monja le mira y no se inmuta. Entonces, oye, que te estoy diciendo que mañana estarás conmigo. Y ve que la monja se ríe. Y él empieza a recordar la vida de esta monja, que él la conoce, y sabe que esta mujer pues ha hecho un pecado y otro pecado, lo cuanto, que sea, tal. Y allá el tipo un poco enfadado, pero carcajeando se le dice: mañana vas a estar conmigo. Y entonces la monja suelta otra carcajada fuerte y le dice: no. Oye, que yo conozco tus pecados. Que no. Mis pecados se los llevó Jesús ayer que fui a confesarme. Por eso nosotros estamos muy tranquilos porque sabemos que estamos en las manos de Dios. Claro, ahí está el tema de decir: ¿y cómo sé yo que estoy en gracia de Dios? Siempre cuento esto porque me llamó mucho la atención. Claro, evidentemente yo no tengo una certeza física. Yo no veo mi alma. En la anécdota esta que estaba contando, el demonio veía el alma de la monja, ¿no? Pero el demonio no ve el alma de la monja. En tu alma solamente entras tú y Dios. Pero bueno, el saber físicamente que estoy en gracia de Dios no se sabe. Y no lo puedo tener. Ahora, puedo saber que estoy en gracia de Dios. Esa pregunta se la plantearon a Santo Tomás de Aquino y en la Suma Teológica, y la va respondiendo el tipo como hace Santo Tomás de Aquino. Es decir, pues parece ser que sí, porque no, pero, y dice, no, por tan. Bueno, pues estaba yo preparando a los niños de primera comunión hace ya 3 años, y yo creo recordar quién era. Y entonces el niño sigue o en primaria o en primero de ESO. Y entonces me dio por contarle a los niños, cosa que no he vuelto a hacer más, que hay una cosa que se llama sacramento de vivos y sacramento de muertos. Digo, no he vuelto a hacer más porque me parece que es un poco complicado, ¿no?, para los niños. Sacramento de vivos son los que hay que recibir cuando se está en gracia de Dios. Es decir, la comunión, el matrimonio, y sacramentos de muertos, pues son los que se reciben cuando uno está en pecado. Por ejemplo, el bautismo, por ejemplo, la confesión, por ejemplo, bueno, la unción de enfermos también se puede recibir estando en pecado. Si no tienes capacidad para confesarte. Bueno, entonces le expliqué eso a los niños, así rápidamente, lo típico, que haces rápido además.
Y un niño me preguntó, ¿y cómo sé yo que estoy en gracia de Dios? Claro, tú miras a una cosa así pequeñita, de 8 años, y, y piensas en la respuesta que Santo Tomás fue elaborando con tanto interés y con tantos folios y con tanta sabiduría, Santo Tomás de Aquino, que celebramos hace 2 días, y dice, ¿y ahora qué hago yo con esta criatura? Entonces lo resumí muy brevemente. Le dije, vamos a ver, ¿tú crees que Dios permitiría que tú estuvieses en pecado mortal sin tú saberlo? ¿No? Si tú sabes que está en pecado mortal, lo sabrías tú. Con lo cual, quédate tranquilo, tú haces examen de conciencia, mira a ver si estás en pecado mortal, y si no, quédate tranquilo. Porque Dios no te va a permitir que te engañes. El chaval se quedó muy tranquilo. No sé si Santo Tomás de Aquino suscribiría mi resumen de sus 3 folios, pero sí. Con lo cual nos quedamos muy tranquilos, estamos en las manos de Dios. Eso sí, con frecuencia juzgamos las situaciones transitorias como si fuesen eternas y nuestro destino futuro como algo lejano. El ser humano es un híbrido que aúna lo material y lo espiritual, lo temporal y lo eterno. Nuestra fe en la resurrección ilumina esta condición transitoria que en ocasiones nos resulta insatisfactoria. Sabemos que hay algo más que no podemos explicar, pero lo vemos muy lejano. Por eso, Señor, yo me fío de tu palabra. Señor, yo sé que nos preparas la casa del Padre una morada adecuada. Tú sabes que necesitamos para colmar lo que de verdad ansía en nuestro corazón. Por eso también ahora encomendamos pues a los familiares difuntos y a los amigos difuntos y a las personas que han fallecido. Porque no todos han muerto con un adecuado nivel de santidad. Muchos necesitan de nuestras oraciones, porque permanecen en ese estado de purificación temporal que es el purgatorio. Nos recuerda, Señor, que somos miembros de un cuerpo, de que no solo forman parte los que ya están en el cielo, la iglesia triunfante, o nosotros, los que estamos todavía en la tierra, los que seguimos en medio del combate. Hay un buen grupo de cristianos que ya no pueden merecer por sí mismos y que experimentan esa purificación que los acerca a ti. Por eso también nosotros rezamos por ellos, Señor. Pedimos por ellos. Pedimos por ellos. La verdad del purgatorio arroja mucha luz para entender el sentido de nuestra vida. Dios desea tener consigo a sus hijos. En una meditación anterior hablaba de los suicidios, ¿verdad? Alguna vez te puedes encontrar con alguna persona que se ha suicidado algún familiar. De hecho, pues antes de Navidad, al terminar la misa de un curso del colegio, pues un niño vino a la sacristía y con toda sencillez me dijo, don José María, ¿le puedo preguntar una cosa? Tal. Yo ya vi que la cosa era seria y a los 2 monaguillos que estaban le eché fuera de la sacristía, ido ya a clase, ya termino yo de recoger. Y el niño me dijo, ¿usted sabe que un familiar mío, me dijo la familiar, se suicidó hace unas semanas, ¿no? Dije, sí, ya me lo contaste, ya rezamos y tal. Pero es un pecado muy grave. Entonces le dije, vamos, mira, porque yo estaba viendo que la criatura estaba sufriendo, ¿no? Porque quería a ese familiar, pero además ese familiar se había suicidado, le constaba. Y dije, mira,
En cierta ocasión, un sacerdote santo, de hecho es llamado el Santo Cura de Ars, Juan María Vianney, un sacerdote francés, con fama de santo, pero que además iba mucha gente a confesarse con él, pues San Juan María Vianney estaba en la iglesia, y entre la iglesia había mucha gente y tal, pues se cruzó con una señora y le dijo, su marido, quédese tranquila, que su marido se ha salvado. Aquella mujer miró al cura de Ars como diciendo, ¿de qué me habla? Y el cura de Ars le insistió, le estoy diciendo que su marido se ha salvado. Está en el purgatorio, rece por él, pero se ha salvado. Y aquella mujer seguía poniendo cara de no creérselo. Y entonces el santo cura de Ars le dijo, mire, entre el puente y el agua, entre el puente y el río, estaba la Virgen. Y él se arrepintió. Porque cuando usted, ya sé que él no practicaba, pero cuando usted a esa imagencita de la Virgen que tiene en casa, le ponía una velita, y le encendía una velita y rezaba, él, sin que usted lo viera, también rezaba. Así que entre el puente y el río estaba la Virgen. Quédese tranquila, pero rece por él. ¿Has entendido?, le dije al chaval. Me dijo, sí. Dijo, mira, esta persona de tu familia, estoy segurísimo que entre el momento en el que se suicidó y se murió, en ese momento Dios tocaría su alma por tus oraciones de ahora, porque Dios tiene todas las oraciones presentes, y por la misa que acabamos de celebrar ahora, que hemos pedido por ella, y le removería, y aquella mujer, era una mujer, estoy seguro que se arrepintió, reza por ella, pero tranquilo. ¿Vale? Y el chaval se fue, vale, se fue tranquilo. Bueno, porque es la verdad, pero claro, no se quita de en medio el tema del purgatorio, ¿no? Que hay que purificarse, que todos tenemos que purificarse. El Papa Benedicto XVI le preguntaron una vez, y él hablaba también de que él aspiraba a ir al purgatorio. Decía el Papa Benedicto, a un grupo de sacerdotes en Roma, cosa que me sorprendió. Pero bueno, aspiraba. Yo creo que el Señor le tiene tanto tiempo en la tierra para que se fuera purificando aquí y ya va a ir directamente al cielo. Pero bueno, esa ya es la opinión mía. Bueno, vamos a pedirle, ya estamos acabando, a pedirle al Señor que también nos ayude a considerar el cielo. El cielo. El cielo, que además hay distintos cielos, porque todo depende de la capacidad de amar. Si tú en esta vida vas agrandando tu corazón, entregándote a los demás, queriendo más a los demás, dándote a los demás, cuando llegues al cielo tu corazón tendrá una gran capacidad de amar. Por tanto, tendrás más. Y te preguntas, ¿cuánta es mi capacidad? ¿Cómo puedo ampliarla? Pues mira, la respuesta es Cristo, La respuesta es Cristo. Él nos enseña a amar y a darnos de verdad y a la capacidad de amar. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, hablaba de amar hasta que duela. Pues sí, amar de verdad, de ese modo. Amar queriendo. Nuestra vida consiste en prepararnos para poder resistir la intensidad del amor de Dios. Todo lo que nos pasa en medio de preparación para eso. Ojalá podamos aprender a movernos dentro de ese juego divino y humano que te decía al principio. Imagina que Dios, al juzgarnos, nos dijese: qué bien has escrito tu vida, entra en mi gozo, has completado el camino, descansa ya, ¿no hace falta más? Bueno, pues acudimos a la Virgen María
Ella supo afrontar la prueba de la muerte de Jesús. Y a ella nos podemos encomendar todos los días para que nos ayude a vivir con esa conciencia de ser peregrinos que aspiran a conquistar su verdadera patria y a ver la muerte como esa realidad que Cristo ha transformado en liberación de lo caduco y puerta a lo que perdura para siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.